lo que dicen las Escrituras acerca del día de reposo. Y lo vamos a estar desarrollando al menos en 2 o 3 lecciones, con las siguientes preguntas que nos van a ayudar a entender este tema y la necesidad de nosotros comprenderlo bien. Lo primero, vamos a comenzar con definir qué es el día de reposo. Luego, de qué trataba el día de reposo. Luego, cuáles eran las consecuencias por violar el día de reposo. ¿Por qué razón y propósito Dios mandó a Israel observar el día de reposo? Quinta pregunta: ¿cuándo inició y culminó la ley de guardar el día de reposo? Y último, ¿qué representa para el cristiano el día de reposo? Entonces, en base a eso, vamos a aprender acerca del día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Bueno, en primer lugar, la palabra reposo o sábado viene de la raíz hebrea Shabbat, que significa descanso, reposo, reposar de una obra, y la misma palabra significa semana. Por ejemplo, en la Escritura, cuando dice el primer día de la semana, la palabra semana allí es sábado, que también significa semana y significa reposo. Bien. ¿Pero qué es el día de reposo? Bueno, según la ley de Moisés, el día de reposo era uno de los 10 mandamientos que Dios ordenó para Israel en el monte Sinaí. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 dice: llamó Moisés a todo Israel. Ojo, llamó Moisés a todo Israel, a la nación de Israel, y les dijo: oye Israel, ¿qué cosa? Los estatutos y decretos, y está la ley, que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obras. Dentro de esos decretos, vamos al versículo 12, que dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Okay? Día de reposo entonces es una ley, es un mandamiento que hacía parte de la ley que Dios ordenó a Israel por mano de Moisés, o por medio de Moisés. Entonces, el día de reposo se observaba el séptimo día. El día de reposo se observaba el séptimo día y último día de la semana. El séptimo también es el último día de la semana, es decir, el sábado. Hablando bíblicamente, el domingo, aunque la denominación domingo no aparece en las Escrituras, el domingo equivale al primer día de la semana y el sábado al séptimo día. Por ejemplo, nos ilustra la Escritura en Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el sábado, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Eso fue cuando resucitó Jesús. ¿Cuándo resucitó? El primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó Jesús? Pasado el día de reposo. ¿Okay? Es decir, pasado el sábado, resucitó Jesús, el primer día de la semana. Ahí vemos por qué en los calendarios, por ejemplo, aparece primero el domingo. Porque el domingo es el primer día de la semana. Es decir, hoy comienza la semana. ¿Y termina cuándo? El sábado. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos confunde un poco? Que el día laboral comienza el lunes. Los días laborales comienzan el lunes. ¿Sí? Pero en los tiempos bíblicos no era así, sino que el primer día de la semana y laboral era el domingo y el sábado era el día de descanso. Pero aquí estamos viendo o estamos aplicando una connotación religiosa. No tiene nada que ver con una connotación meramente civil como pasa hoy en día, sino una connotación religiosa. Era reposo no meramente para descansar los judíos,
sino para observar ciertas cosas que Dios les había mandado específicamente a ellos. Ahora, ¿de qué trataba el día de reposo? El día de reposo básicamente y fundamentalmente trataba de un día santo y de gran solemnidad a Jehová. Era un día consagrado a Jehová. Éxodo capítulo 16, versículo 23 dice: y él les dijo, Moisés, hablando a Moisés, les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Esto fue cuando ellos salieron de Egipto. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana, es decir que estaba en el sexto día. Mañana es el santo día de Jehová, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Mañana, el santo día de reposo consagrado a Jehová. En el capítulo 20, versículo 9 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dios hablando a Israel por mano de Moisés. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En el capítulo 35, versículo 3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Estas expresiones, no harás obra alguna o no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas, indica lo santo y consagrado que era el día de reposo para el Señor. ¿Qué quiere decir? No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas. ¿Quiere decir que tenían que estar en la oscuridad en las noches? No cocinar. Exactamente. Tiene que ver con no cocinar. Porque no era cocinar en esos tiempos como nosotros que tenemos gas natural y simplemente vamos y abrimos la llave, encendemos y listo. No, eso implicaba ir a rajar leña, hacer un trabajo fuerte y pesado. ¿Ven? Y el día de reposo el Señor no quería que ellos estuvieran pensando en los afanes de la vida, porque era un día santo al Señor. Qué gran aplicación para nosotros. Levíticos capítulo 23 versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Lo que vamos a ver a continuación en Levíticos capítulo 23 del 1 al 3, y lo que vamos a aprender es que el día de reposo no solamente era parte de los 10 mandamientos, sino que hacía parte de las fiestas solemnes que el Señor había mandado. Es decir, como el día de Pentecostés. ¿Ven? Entonces, como el día de Pentecostés era también el día de reposo, una fiesta solemne a Jehová. Entonces, cosa que veremos más adelante, que si pasaron las fiestas solemnes, luna nueva y día de reposo, también pasó el séptimo día de reposo. Si hoy pasó el Pentecostés, también pasó el séptimo día, que era también parte de la fiesta solemne que Jehová había mandado a Israel. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, no al cristiano, sino a los hijos de Israel, y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. ¿Trataba de qué? De santas convocaciones, de fiestas que se organizaban en torno a Jehová. Son estas, o serán estas, versículo 3: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis.
Era un día consagrado al Señor, santo. Donde quiera que estuviera el judío tenía presente ¿qué? El día de reposo. Hacía parte de las fiestas solemnes de Jehová. Tanto así que aún en los días de Cristo eran muy celosos los judíos de esas fiestas. Cuando Cristo murió, dice la Escritura en Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿Por qué? Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces le rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. No querían que llegara el día de reposo y el día de reposo los sorprendiera con muertos a las afueras de la ciudad. Querían salir de esa situación lo más pronto, porque ya se acercaba el día de reposo, entendiendo que en el calendario judío el nuevo día comenzaba a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde, de una tarde a otra tarde. Entonces a las 6 de la tarde terminaba el sábado y comenzaba el domingo, el primer día de la semana. Perdón, el sábado. Terminaba el viernes y comenzaba el sábado. Entonces ellos necesitaban dejar esos cuerpos listos, porque obviamente era un día santo al Señor. Y también una de las leyes que tenían ellos era de no tocar muertos. Entonces es un día de gran solemnidad a Jehová, el día de reposo. Por lo cual habían consecuencias para aquellos que violaran el día de reposo. Habían consecuencias. Por ejemplo, en esos capítulo 31, versículo 14 dice: así que guardaréis el día de reposo. ¿Por qué? Porque santo es a vosotros. El que lo profanare, ¿qué es profanar? Profanar es irrespetar, es violar, es tener en poco las cosas de Dios. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera quisiere obra alguna en él, en el día de reposo, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, una de las consecuencias es que quien profanara o violara el día de reposo era cortado del pueblo, mochado del pueblo, era quitado del pueblo. Morían las personas. En esos capítulo 31, versículo 15 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día es de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. ¿Por qué eso no ocurre hoy en día? Porque ya no va más. Porque hoy el día de reposo no existe. Porque el día de reposo religiosamente hoy en día no ha sido mandado por el Señor para ningún hombre. Porque el día de reposo fue cosa de Dios para con los judíos en los días del Antiguo Testamento. Por eso, cualquiera que trabaje en el día de reposo, dice el Señor, ciertamente morirá. Y miren este ejemplo. Números capítulo 15, versículo 32. Estos textos son claves para el estudio de este tema. Con aquellos que hoy quieren enseñar que el cristiano debe guardar el día de reposo. Dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Lo hallaron. Qué interesante cómo lo que vamos a ver a continuación nos va a ayudar a ver el celo de todo el pueblo con las cosas del Señor. Miren el celo que tenían ellos con las cosas del Señor. Hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Joven, ¿usted para qué está recogiendo leña hoy? ¿Cuál es su propósito en recoger leña? ¿Qué le hace falta? ¿Por qué está recogiendo leña hoy en el día de reposo? Si ya Jehová ha mandado lo que ha mandado para el día de reposo. ¿Qué hace usted recogiendo leña? Bueno, la congregación sigue diciendo en el versículo 33: y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y al sumo sacerdote.
y a toda la congregación. ¿Ellos saben qué pudieron hacer? Hoy, eso no se puede hacer hoy, eso hoy, pero tranquilo, no lo vuelva a hacer. Y se acabó el asunto, ¿cierto? Había necesidad de traer esa cuestión acá, a donde Moisés y Aarón y a toda la congregación. ¿Por qué no lo dejaron allí ese asunto? Ya joven, listo, no lo vuelva a hacer. Y lo trajeron a Moisés y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Versículo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, ¿quién dijo? Jehová a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. ¿Y qué hicieron ellos? Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Cómo terrible era violar el día de reposo. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Por qué no pasa eso hoy? ¿Por qué no vemos a los adventistas del séptimo día sacando a los que violan el día de reposo y apedreándolos afuera? ¿Por qué no, si eso era parte de la ley del día de reposo del séptimo día? Pero ahora bien, si Dios era celoso con los israelitas por violar el día de reposo por lo que Él ya había mandado, ¿cuánto no será de celoso con nosotros cuando nos dejamos de congregar? Cuando no obedecemos sus mandamientos. Si Jehová fue que dijo, irremisiblemente muera aquel hombre, ¿será que cuando violamos los mandamientos de Dios, Dios pasa por alto nuestros pecados? No. Ciertamente la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es la peor muerte? La espiritual, la que nos separa de Dios. Estos textos son escritos para que temamos. Para que temamos pues al Señor. Por eso me encanta cuando dice, Jehová dijo a Moisés, hagan esto con ese hombre. Y la congregación así lo hizo, como Jehová mandó a Moisés. Así lo hicieron, como Jehová mandó a Moisés. Pero vamos a ver entonces a continuación las razones y propósitos por las cuales Dios mandó el día de reposo a Israel. Las razones y propósitos. Estas razones son fundamentales para ayudarnos a ver a nosotros por qué hoy ya no está vigente el día de reposo. La primera razón que vamos a ver es que Dios mandó el día de reposo a Israel por causa de sí mismo, por causa del Señor. Éxodo capítulo 31, versículo 14 dice, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. ¿Ya? ¿Por qué lo habían guardado en primer lugar? Porque santo es a vosotros. Porque Dios había dicho que era santo y punto. Eso debe ser suficiente para que el hombre guarde los mandamientos de Dios. Simplemente porque Dios lo dice y punto. Claro que Dios le va a dar más razones, pero en primera instancia es bueno entender cómo los judíos debían obedecer el día de reposo, porque simplemente Él lo mandó. A veces contrasta mucho con nuestra manera de pensar, que a veces estamos buscando miles y miles y miles de razones. Dios dice que nos reunamos el primer día de la semana para alabarle, para recordar el sacrificio de Cristo, de su Hijo, por ejemplo. Y nosotros queremos buscar
a veces muchas cuestiones a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente Él lo mandó. A Dios hay que obedecerle simplemente porque Él lo manda y punto. No necesitaríamos más nada. Si creemos y confiamos que Él es bueno, debiésemos obedecerle simplemente porque Él lo manda. Ya. Simplemente eso. Otra razón. La primera es la fundamental, porque el Señor lo mandó. Y eso debe ser suficiente para el corazón del hombre, porque Dios lo mandó. Y los judíos entendieron, porque Dios lo mandó y punto. Ahora, en segundo lugar, por causa de la creación de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Génesis capítulo 2, vemos ese evento. Versículo 2 dice, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿por causa de qué? De la creación. Es especial esto. La ley del día de reposo, entonces, podemos ver que en primer lugar tenía que ver con el acto mismo de la obra de la creación de Dios, la cual, una vez que Dios la terminó para siempre. ¿Y qué hace la creación? La creación anuncia la obra de Dios. Dice el salmista en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, proclama la obra de sus manos. Entonces el cielo, de alguna manera, la creación da testimonio de quién es Dios, da testimonio de Dios. Yo existo, yo soy el creador, yo soy el sabio, yo soy la mente inteligente que diseñó este mundo. Y esta creación no se puede mejorar más. ¿Por qué? Porque Dios, cuando la creó, dijo, ¿qué dijo? Que todo fue bueno en gran manera. Esta creación no se puede mejorar más. Por tanto, Dios, en cuanto a la obra de la creación, descansó una vez y para siempre. Pero no porque Dios se cansa, porque dice la Escritura en Isaías capítulo 40, versículo 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Qué hizo Jehová? El cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero, ¿por qué entonces? Dice la Escritura que él descansó el día de reposo, porque él quería a partir de aquí hacer aplicaciones para bendecir al hombre. ¿Ve? Quería hacer aplicaciones para bendecir al hombre, para bendecir a los judíos. Y como vamos a ver en el punto número 6, en las siguientes lecciones, para bendecir al cristiano fiel después de la muerte. El judío iba a ser beneficiado aquí en vida, los israelitas iban a ser beneficiados aquí en vida, pero el cristiano va a ser beneficiado con el día de reposo después de esta vida. Hoy el día de reposo para nosotros no tiene ningún beneficio. No tiene ningún beneficio. Para los israelitas sí lo tuvo. Y vamos a ver por qué. Pero en primer lugar, Dios mandó el día de reposo por causa de la creación de Dios.
También se los mandó observar, es decir, por causa de la creación de Dios, al ellos reposar el séptimo día, ¿de quién se acordaban? Del Creador. ¿Qué los motivaba a trabajar el primer día de la semana? Que el Señor, el primer día, comenzó a trabajar en la creación. ¿Qué los motivaba el segundo día? Y el tercer día. Y el tercer día podían decir, ya estoy cansado de venir a rajar esta leña. Pero se acordaban que antes de él trabajó el Creador. En el mundo que ellos están, trabajó el Creador. Aún tienen el cuerpo que tienen y las fuerzas que tienen porque vienen del Creador. ¿Por qué encontraban leña? Porque el Creador proveyó eso. ¿Por qué la tierra daba fruto? Porque el Creador proveyó todo eso. Entonces eso les recordaba. Pero hay otra razón también, hay otra causa. Y es por causa de la liberación en Egipto. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años. No eran fáciles. 430 años. 4 siglos. Un cuarto. Sigue diciendo. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Me gusta la palabra huestes. Cómo Dios ve a su pueblo como un ejército. Un ejército que iba a salir a hacer su voluntad. Ahora, ¿qué con esto? Bueno, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15 nos dice que por tanto que Dios lo libertó de Israel, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Cuando Él les manda que guarde el día de reposo, les dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová, tu Dios, te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, mire la causa, por lo cual, ¿por qué razón guardaban el día de reposo? Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué razón? Porque le recordaba la liberación que tuvieron en Egipto. Ahora, si nosotros guardamos el día de reposo hoy, nos recuerda la liberación de Egipto. No porque nosotros no fuimos esclavos, ni nuestros antepasados en Egipto. Pero para el judío, para el israelita sí tenía sentido. Es como si Buenaventura hubiese obtenido alguna liberación por medio de un libertador en un tiempo en el cual éramos esclavos, y de allí se instaurara una fiesta para recordar esa liberación. Para nosotros tendría sentido. Pero ¿qué sentido tendría para un paisa de Antioquia celebrar esa fiesta con nosotros? Para un paisa no tendría ningún sentido. El paisa vendría simplemente a querer ir, pero no tendría la misma vivencia, no experimentaría lo mismo, porque ellos no pasaron por eso. Lo mismo pasa con los gentiles y los israelitas. Los israelitas fueron esclavos 400 años, 30 años en Egipto. Dios los libertó y Dios les está diciendo con el día de reposo, fueron libres no por sus propias fuerzas. Yo fui quien los libertó. Yo fui quien los liberté, y por lo cual ustedes se deben a mí. Es como cuando Dios nos perdona los pecados. El perdón de pecados no viene por nuestras propias fuerzas. Es más, cuando somos bautizados no tenemos, cuando confiamos en Cristo, que Él nos va a perdonar los pecados, no tenemos que experimentar ninguna sensación como si nos estuviésemos lavando, porque eso es algo que ocurre en la mente de Dios, en el alma de nosotros. Pero cuando nos damos cuenta que eso fue llevado a cabo porque Cristo murió y resucitó entre los muertos,
entonces nosotros nos debemos a Dios, porque sabemos que no es por nuestra propia fuerza, porque nosotros aquí morimos y ahí nos quedamos. Pero Dios a través de Cristo nos da una esperanza para la vida eterna. Y por eso para nosotros el primer día de la semana recordar en la cena del Señor el sacrificio de Cristo sí tiene sentido, porque recordamos cuando Cristo nos libertó y cada quien recuerda el día que fue bautizado y su vida pasada y cómo por el amor de Cristo fue llevado a una nueva vida. Ese es el propósito para nosotros en la cena. Por eso cuando nos privamos de la cena del Señor estamos diciéndole a Cristo que no nos importa lo que Él hizo por nosotros. Así como el judío, cuando profanaba el día de reposo, ¿qué le estaba diciendo a Dios? No me importa o no me interesa lo que hiciste por nosotros. A libertarnos de la esclavitud en Egipto. Otra causa. Vamos a ver otra causa. Dios mandó el día de reposo a Israel por causa de una unión, de una unión que se haría entre Dios e Israel. Es decir, por causa de una relación que se formaría entre ellos. Esto es bien interesante. Éxodo capítulo 31, versículo 13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Porque, ojo, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Porque señal entre mí, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es señal entre mí y vosotros. Cuando los gentiles veían al pueblo de Israel guardar el día de reposo, entendían que ese pueblo tenía una relación especial con el Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando los gentiles ven a los cristianos celebrar la cena del Señor, eso mismo deben notar, que hay una relación especial entre ese que está participando de la cena del Señor y el que resucitó de entre los muertos. Así que todas las veces que bebieres de esta copa y comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos testimonio a los gentiles de que nosotros tenemos una relación, una comunión con Jesucristo que murió por nosotros. Y lo mismo el judío expresaba al mundo cuando guardaba el día de reposo. Por eso los gentiles ya sabían, ellos sirven al Dios de los cielos. Y lo intentaban probarlos para ver si eran firmes, si confiaban en ese Dios. Ahí tenemos grandes historias de los fieles judíos. Ahora, ¿para qué? Propósito. ¿Para qué? ¿Para qué guardar el día de reposo? ¿Para qué ya es un beneficio especial para los judíos? Aquí es cuando vamos a ver cómo Dios se compadece con el hombre y cómo Dios quiere bendecir al hombre. En el mismo Éxodo capítulo 31 versículo 13 vamos a ver que uno de los propósitos era para que Israel conociera al Señor. Dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Ojo, para que sepáis, para que conozcan que yo soy Jehová que os santifico. ¿Y cómo? ¿Cómo lo conocían? Porque cada día de reposo los judíos oían la ley de Moisés. La ley de Moisés se leía cada día de reposo. Cada día de reposo los judíos oían la ley de Moisés. Quiero leer este versículo. En Hechos capítulo 15,
Los judíos convertidos a Cristo querían que los gentiles guardaran la ley de Moisés. Guardaran la ley de Moisés y los apóstoles pusieron en la raya. No, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés ya pasó. Pero sí que se abstengan de sangre, de fornicaciones, de sacrificios a los ídolos. Pero a los que eran judíos no se les mandaba eso, no porque no era ley para ellos, sino porque ellos ya entendían esas cosas, porque eran cosas mandadas también a través de la ley de Moisés. Y les dice Esteban, Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Estoy leyendo, para los que van a tomar apunte, Hechos 15, del 19 al 21. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué? Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces la ley de Moisés era leída en las sinagogas cada día de reposo. Eso iba a hacer que los judíos conocieran al Señor. Y es lo mismo para nosotros. ¿Qué hacemos el primer día de la semana? ¿A qué contribuye el primer día de la semana? A conocer al Señor a través de su palabra, a través de la predicación de los apóstoles que se lee cada primer día de la semana. No es que iban a conocer, iban a saber quién es el Señor de magia. No vamos a conocer quién es el Señor quedándonos en nuestras casas. Vamos a conocer quién es el Señor acudiendo a la congregación de los santos. Y lo vimos pasar con Israel. Y eso le iba a bendecir ¿a quién? A ellos. Porque iban a poder andar en los mandamientos y estatutos del Señor. ¿Y eran para qué? Para bendecirlos a ellos. Propósito muy bueno para conocer al Señor y aplicación para nosotros. Ahora, otro propósito por el cual el Señor mandó el día de reposo a los judíos, para que Israel descansara de sus trabajos de rutina. Dios tomaba en cuenta eso. Deuteronomio capítulo 5, versículo 14 dice: mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Para qué, Señor? Para ustedes. Qué increíble. ¿Cómo un judío el día de reposo iba a estar trabajando si era para que él descansara? Dios le está diciendo para que descanse tú y tu siervo como tú, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Pero ellos no. Y es lo que pasa eso con nosotros. Dios nos está dando pautas para bendecirnos a nosotros y nosotros no. Dios nos está dando las cosas para bendecirnos y nosotros no. Lo estamos viendo así muchas veces. Por ejemplo, Dios habla de los matrimonios, que solamente en Él, en la roca, pueden permanecer. Y nosotros decimos no con nuestras propias fuerzas y nuestras propias ideas. Pero Dios dice, no, que con esto los voy a bendecir, y nosotros, no, Señor, no, con eso no. Con otra cosa nosotros. Dios dice, no se afanen, su angustia pongan delante de mí, y nosotros no, Señor. Así no se va a resolver eso, Señor. No, Señor, los afanes no se resuelven con poner las peticiones delante de ti. No, con eso no se resuelven los afanes, Señor. El Señor, no, pero esto es para bendecirlos a ustedes. ¿Eh? Para que descansen.
¿Y descansen de qué? Bueno, los israelitas fueron afligidos y oprimidos en gran manera en Egipto. Éxodo capítulo 1, versículo 13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Si muchos de nosotros hoy sufrimos tantas cosas, es porque en el pasado, por la esclavitud del pecado, estamos sufriendo sus consecuencias. Entonces, si el pecado nos hizo sufrir tanto nos hizo sufrir el pecado, tanto nos llevó a estar como estamos muchas veces, ¿por qué querer seguir en él? Ellos fueron esclavizados con dureza en Egipto, y así algunos querían volver luego a Egipto. Así nosotros a veces queremos volver a Egipto y extrañamos aquellas conversaciones que teníamos sin sentido con aquellas amistades, aquellos encuentros donde desperdiciábamos nuestras vidas. Extrañamos esas cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué extrañar Egipto? Si Egipto, ¿qué nos traía? ¿Qué trae Egipto? Egipto trae crueldad. El pecado trae problemas. El pecado destruye. Fueron afligidos con dureza en Egipto. Dice el versículo 14: y amargaron su vida con dura servidumbre. Los llevaron a hacer barro de ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Entonces Dios tenía en cuenta eso. Capítulo 3, versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aquí vemos algo muy importante. Como los judíos, 430 años, clamaron, querían salir de esa situación. Pero hoy vemos que la gente no quiere salir del pecado. La gente quiere seguir viviendo en Egipto, quiere seguir estando en Egipto. ¿Cuántos claman por salir del pecado? ¿Cuántos claman a Dios por salir del pecado? ¿Cuántos claman a Dios por abandonar esa vida? ¿Cuántos claman a Dios por renunciar a esa esclavitud? Hoy en día. ¿O están muy conformes con la esclavitud del pecado? Pero Dios está viendo. Y a los hombres que, como dice la Escritura, a los que lloran, son consolados. Los que lloran por el pecado, porque quieren abandonar el pecado, porque quieren salir de la esclavitud, Dios los restaura. Dios los levanta. Y Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel. Escuchó el clamor de los hijos de Israel. Pero Dios los saca de Egipto, pero estaban tan habituados a la esclavitud que muchos no entendían que esto era para su bendición, para que descansaran. Y a veces pasa con nosotros. Como venimos del mundo, estamos tan habituados a participar en esas cosas que participamos antes, que a veces volvemos, nos cuesta, es una cosa impresionante, y a través de Israel lo vemos claramente. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 16, versículo 23, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana esto fue cuando los sacó recién sacaditos, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Esto es un llamado a confiar. Debían guardar algo del viernes al domingo, al sábado, al Shabbat, al día de reposo. Y confiar de que eso no se iba a dañar, porque la providencia de Dios lo iba a preservar. Y lo que lo hicieron como mandó Moisés, no se acusanó ni se pudrió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, el sábado, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, es decir, la provisión que Dios les daba, el día de reposo no se hallaba. Entonces el viernes debían recoger doble porción, para el mismo viernes y para el sábado. Bien,
6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo. En él no se hallará, no hallarán alimento en el campo. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Estaban tan habituados a trabajar todos los días que hasta el séptimo día no entendían que ya habían sido liberados. Tan habituados y tan subyugados que fueron que no entendían que el séptimo día no iban a, no, el séptimo día no. Les costaba entender esa ley. Y dijo Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y allí Moisés les dice: mira que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. El viernes, pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Confíen en la providencia del Señor. Pero ¿cuántos cristianos en el primer día de la semana están tomando la cena del Señor y afanados por otras cosas? ¿Y dónde está la confianza en el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero están aquí tomando la cena del Señor, en lugar de pensar en Cristo, están pensando en otras cosas. Muchos hermanos chateando, resolviendo situaciones durante la prédica, durante la reunión, durante la cena del Señor, durante las clases bíblicas. ¿Por qué ahora no confiamos en el Señor para dejar, al menos en estas horitas, el mundo atrás? ¿Acaso no tenemos 6 días para arreglar los asuntos de esta vida? ¿Acaso no tenemos el resto del domingo para resolver los asuntos de esta vida? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿O no alcanzan de lunes a sábado? ¿No alcanzan los días para resolver? ¿El domingo en la tarde no alcanza? A los judíos parece que el viernes no le alcanzaban 6 días, y aún el viernes cuando no les alcanzaba. Nadie salga en el séptimo día, porque es para el Señor. Así el pueblo reposó el séptimo día. Dios hasta los motivaba, los extramotivaba. Isaías capítulo 58 versículo 13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha mandado. Cosas que Dios utilizó para motivar a los judíos. En el día queda para una bendición para ellos. Naturalmente era una bendición para ellos no trabajar, y Dios aún los extramotiva para que ellos cumplieran sus